Estamos acá arriba en la cima del Empire State y de lo que te quiero hablar hoy es de cómo a veces nos complicamos la vida al recontra repedo. Y si yo hubiese subido acá en vez de por el ascensor, por la escalera, porque me lo quiero ganar, porque bueno, no sé, yo siento que así tiene más sentido. Entonces me hubiese dicho, che, pero Nicolás, sos un pelotudo de mierda, boludo. La verdad que no tiene ningún puto sentido que pudiendo subir por el ascensor y no complicártela, subas por la escalera. Bueno, en ese caso sería muy obvio. Y sin embargo, porque no nos es muy consciente, en otros casos pasa lo mismo. Y es así de ridículo. Y terminamos haciendo eso. No aprovechando oportunidades para irnos arriba rápido. Y creo que una de las causas por las que eso se da es porque no es una mala interpretación de la religión judio-cristiana o lo que sea. Pero, a ver, Jesús no fue Jesús por morir crucificado en una cruz y que lo cagan a palo. O sea, Jesús fue Jesús porque vino, nos tiró un montón de conceptos que nos expandieron la conciencia o que nos abrieron los ojos y por eso le hicieron una religión. Murieron miles en la cruz y no le hicieron una religión. O sea que no es el sufrimiento lo que te hace merecer el cielo, sino tu conducta en todo caso y demás. Volviendo al tema, además es una cuestión comparativa, porque, a ver, por ahí esto te fue más fácil comparado con otras personas, pero ¿por qué te vas a comparar con esas personas y no con otras a las que por ahí todo le fue más fácil que a vos? ¿Qué sé yo? A vos te van a hacer fáciles unas cosas, difíciles otras, y no por eso tenés que compararlo con tu entorno de origen, o mamá o papá, o cómo les fue, porque al caso a mamá o papá le fue 10 veces más fácil que los abuelos o los bisabuelos que se vinieron escapando de la guerra con una mano atrás y una mano adelante, y sin embargo los padres de nuestros padres o los padres de nuestros abuelos querían que sea mi hijo el doctor y no mi hijo el picapiedra. Entonces, sinceramente, pensarlo literalmente, si vos estuvieses picando piedras por $1 el día, no hubiese sido ni una coma más fácil para vos, o tu mamá, o tu papá, o tus amigos, lo que tienen que hacer. Un ejemplo que a veces digo es, si vos, ¿por qué no envío a la gente? Si vos andás en una Ferrari y yo ando en Bondi, por más que te ponga una bomba en la Ferrari y te mate, voy a seguir andando en Bondi. Entonces yo me tengo que poner a ver con mis oportunidades y mis recursos qué carajo puedo hacer para estar mejor de lo que estoy, y fin. Con lo cual no, al revés, es hasta hijo de puta desaprovechar las oportunidades que tenés. Vos sí que podés, no sé, estudiar, laburar, pegar un ascenso por un contacto, tener conocimientos, haber tenido mentores o cosas. Si no lo estás aprovechando y decís, no, yo voy a picar piedras y me voy a ganar desde el sufrimiento las cosas, no. Distinto es, ojo, si mi sueño es estar acá arriba y de golpe me voy mañana y me dicen, no, mire, sir, no anda el ascensor y no queda otra que subir por la escalera, bueno, ahí sí tiene mucho huevo que yo no use de excusa, las cosas no fueron fáciles, para no subir hasta acá arriba y no estar donde quiero estar. En ese sentido sí, te lo banco y tiene valor. ¿Pero por qué? Porque no teniendo opción, tomaste el camino difícil y porque era el que tenías y te la bancaste igual y no lo pusiste de excusa. En ese sentido, wow, ahí tiene un montón de valor. Ahora, hacerlo al pedo para demostrar una pelotudez, no. Y encima después seguramente querer, no, porque yo me lo gané, miren que estoy acá arriba, pero subí por las escaleras, me recostó, ahora me duelen las gambas, no puedo ni hablar, me estoy ahogando, pero bueno, la verdad no quiero hablar con nadie, estoy ahogado. Me diría, sos un pelotudo, boludo. Insisto, acá es muy obvio, pero no termina siendo tan obvio en la diaria. Veo un montón de gente que tiene un montón de culpas por haberla tenido más fácil que otro. Insisto, la podés haber tenido más difícil también.
Entonces, hace lo máximo que puedas con lo que te toque, porque incluso cuando llegues acá arriba también vas a tener complicaciones como yo, que se me quedó sin batería la cámara, o el puto día está nublado y me voy a la mierda en 2 días y no es tan ideal como yo hubiese querido que sea. Pero bueno, siempre es un proceso. Por ahí esto te fue más fácil y otras cosas te serán más difíciles y te tenés que centrar en la tuya, no andar comparando pelotudeces. Así que, bueno, no sé, eso es lo que se me ocurría compartirte. Y ahora te voy a mostrar un poco la vista. No sé, una pija, es un serio, pero bueno, qué sé yo, las cosas que decimos igual. Ya te voy a hablar un video de no meter excusa y no hacerlo por una excusa, así que... En fin, nos estamos viendo, loco. Nos estamos viendo. No culpas, no excusas. Andá, estate en lo máximo de lo que puedas estar y rompela, porque sería falta de amor propio no hacerlo. Y es una cagada eso. La veo venir, ahora tiré el video de arriba y dicen, ¿ves, boluda? Le tenía que rechupar la pista al jefe para aceptar, porque es una gran oportunidad. O tengo que cagar a mi mejor amiga. No, man, no estaba diciendo eso. No, esas oportunidades no, sacarle la guita a los juzgados, no, cargar a alguien, no, esas cosas no. Pero sí las que, ¿eh? Si querés ir por el camino difícil, por el entrenamiento que eso te da, ok. Por eso los maratonistas no van en taxi aunque puedan. Pero ni ellos se van a todos lados tratando al pedo y menos por boicotearse o demostrarse boludeces o autometerse culpas con ir en taxi. Si no te queda otra que las escaleras, disfruta de lo que eso te da. Más fortaleza física y mental, experiencias, entrenamiento, aprendizajes, contactos, saber que vas a depender menos de la suerte, más creatividad, etc. Esas son cosas que te quedan a vos, son tus recursos y se van a pagar solos. En vez de resistirlo y protestar, porque total es la que hay y es la que te tocó. Cuanto menos lo resistas y menos te estreses al pedo, más rápido se pasa. Y más enfocado vas a estar en lo que sí te sirve de todo eso, que insisto, te va a quedar como recurso por siempre cada vez que lo necesites. En vez de estar desconcentrado en la negatividad y pasándola como el orto al pedo y estresado, y si de todos modos te vas a comparar al pedo y te vas a quejar de las escaleras, entonces compárate en serio, con todo el espectro y no solo con el funcional a tus ganas de sentirte mal al pedo, y acordate que hay otro que está en silla de ruedas también en ese ejemplo, y que tal vez desde su perspectiva ese es un problema en serio y no el tuyo, y no solo el que puede ir por el ascensor esa vez que vos no. Pero complicársela al pedo cuando podés no hacerlo para valer más o merecer, ¿qué le pasa a tu autoestima o amor propio? Además en eso es más fácil, en otras cosas será más difícil. No, no vas a zafar de la difícil, ¿eh? Así que como no vas a zafar de la difícil que te toque, la que no te toque, che las pelotas. Bueno, ahora sí me rajo y nos estamos viendo.